Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Entendiendo la paz de Dios. La paz de Dios es una paz que comienza en nuestro interior, es una paz que nos viene de Cristo y que la entendemos y la experimentamos al sentirnos perdonados por Él. La verdadera paz es la paz con Dios, la paz que recibimos cuando recibimos su perdón. La palabra paz habla de tranquilidad, sosiego, lo opuesto a la turbación y a la angustia, y puede referirse a relaciones entre personas, entre naciones o entre Dios y nosotros. También se usa y se aplica como sinónimo de amistad, liberación de molestias, paz en el orden nacional y también paz en el orden de la Iglesia. En muchos de los libros del Antiguo Testamento, Dios promete a su pueblo la cesación de la guerra, que es causa de tanto sufrimiento, como premio por guardar, por obedecer su pacto y sus enseñanzas. De aquí que lleguemos a la conclusión de que las guerras son consecuencia de no obedecer a Dios, de no obedecer su palabra, la cual nos llama a amarnos unos a otros. El vivir de espaldas a Dios genera odio, y el odio y la ambición, así como el deseo de poder, generan las guerras. Y a la luz de esto no podemos sino creer que la falta de paz en nuestra época, nos damos cuenta que medio mundo está en guerra, al igual que en el Antiguo Testamento se debe a la desobediencia a Dios. La humanidad no puede estar en conflicto con Dios y a la vez estar en paz con la gente, con el prójimo. La verdadera paz es interior y viene de Dios. En las profecías bíblicas sobre el Mesías se destaca vivamente la paz. Su nombre sería, el nombre del Mesías, Príncipe de Paz, y traería una paz eterna. Veamos algunas de esas profecías. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nos nació un niño, Dios nos lo dio, nos regaló a su Hijo. A ese niño se le dio el poder de gobernar, y uno de sus nombres precisamente es Príncipe de Paz. Él se sentó en su trono, reina y reinará sobre todo el mundo, y siempre encontraremos la verdadera paz en él. Su reino es invencible, y en su reino siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hace el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. La segunda profecía la encontramos en Nahum capítulo 1 versículo 15, donde también leemos: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Vino un mensajero, vino un enviado, Jesucristo, vino con buenas noticias de salvación para traer un mensaje de paz. Cristo no solo es el cumplimiento de la profecía de Isaías, sino también la de Nahum, porque anuncia un evangelio de paz. En Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, vemos el anuncio del ángel del nacimiento de Jesús. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un gran coro angelical alababa a Dios y anunciaba la paz en la tierra por medio de Jesús a todos aquellos en quienes Dios se complace, porque viven y andan de acuerdo a su palabra. En su conversación íntima con sus discípulos, la noche antes de su muerte, el Señor Jesús prometió su propia paz a ellos y a todos los suyos. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, donde les dice, y esto es de aplicación para nosotros hoy: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta tranquilidad interior no es pasajera como la paz del mundo, ni depende de las circunstancias externas.
La paz que nos ofrece este mundo es una paz que se pierde cuando llegan los problemas. En cambio, la paz de Dios, que es una paz en nuestro interior, permanece aún en medio de los problemas. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36, vemos a Pedro en casa de Cornelio, donde declara: Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio, la palabra de Dios, nos anuncia que hay paz con Dios y entre los seres humanos solamente por medio de Jesús. La buena noticia del evangelio anuncia para el pueblo de Dios, para su iglesia hoy, que hay paz con Dios por medio solamente de Jesucristo, quien es el Señor de todo. También la palabra de Dios nos anuncia que Dios es el Dios de paz y ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y también que la paz del alma es parte del fruto del Espíritu Santo. Yo haría las siguientes preguntas: ¿quién no desea tener y vivir en paz? Y sobre todo, ¿quién no desea tener paz interior? En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo declara: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz interior, la paz verdadera es imposible tenerla si no se tiene ninguna relación con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y vivimos en desobediencia a su palabra. Muchas personas intentan encontrar la paz en una serie de mezclas o combinaciones, en una suma de cosas que nos pueden hacer sentir bien y en paz, como puede ser la mejora de nuestro aspecto físico, con el maquillaje, con las dietas rigurosas, el gimnasio, intentar la mejora de nuestra economía, abusando del trabajo o incluso consumiendo drogas, pero esto al final nunca funciona en relación a la paz interior y también a la paz mental. Con estas cosas no se puede conseguir la paz verdadera. Solamente en Cristo y obedeciendo su palabra podremos llegar a encontrarla. No hay otro camino para conseguirla. Solo una buena relación de intimidad con el Señor nos va a llevar a tener una paz interior verdadera, la paz con Dios. Antes de ser salvos, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro dueño y por tanto vivíamos enfrentados a Dios. No había paz entre Dios y nosotros. Nuestros pecados, nuestra rebeldía, había creado una barrera entre Dios y nosotros, la cual no podíamos atravesar con nuestras propias fuerzas. Sin la iniciativa de Dios y la mediación de su Hijo Jesucristo, no podríamos encontrar la paz interior. Pero gracias a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos proporcionó el camino para nuestra liberación, la liberación de nuestro problema, el pecado, al enviar a su Hijo para que Él pagara y cargara con nuestros pecados y sus consecuencias, y así de esta manera quedara eliminado el muro de separación que había entre Dios y nosotros. Pablo en Romanos 5, versículo 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Entonces entendemos y tenemos paz con el Padre, esa paz interior que tanto necesitamos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.